Estás al aire. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Catherine García Barbosa, abogada senior en la empresa Paredes Cano, con estudios de especialización en tributación y una maestría también en política fiscal y tributación. En esta noche agradezco la invitación a Sociedad Peruana de Derecho en la Comisión de Tributación para hacerles llegar un tema bastante inusual y que en la práctica resulta ciertamente complejo y de consulta por parte de los clientes y empresas que se someten a un procedimiento de reorganización de empresas. Justamente ese es el tema que vamos a desarrollar ahora, cuáles son los efectos de los créditos a favor, ya sea por el impuesto a la renta o IGB, tras la reorganización de empresas e incluso la liquidación de las mismas, y alguna parte dogmática relacionada al principio de neutralidad. Vamos a pasar con las primeras explicaciones. Y a manera de introducción deberíamos conocer qué es la empresa. La empresa está conformada por la aportación de bienes o servicios por parte de los socios que tienen en común el deseo de poder realizar actividades económicas sobre las cuales podrán mantener ingresos y también habituarse en el mercado comercial, es decir, existir de forma permanente, y deberán adoptar alguna de las formas previstas por la ley, ya sea sociedad anónima cerrada, sociedad de responsabilidades limitadas, entre las otras variaciones que establece la Ley General de Sociedades. De igual forma, una empresa como tal solamente tendrá la personería jurídica y la oposición hacia terceros cuando esté inscrita en registros públicos y se mantendrá existente hasta que se dé de baja con la extinción, la liquidación de la empresa y la inscripción de este mismo acto. Todos estos conceptos los podremos visualizar en el artículo 1, 2 y 6 de la Ley General de Sociedades, en caso quisieran analizar a más detalle la legislación peruana vigente. Ahora bien, vamos a pasar a los conceptos que se dan y que son los más usuales, como es la transformación, fusión y escisión de empresas. ¿Qué pasa en la transformación? La transformación realmente no denota un cambio existencial ni en la personalidad jurídica de la empresa, sino más bien es un cambio o tipo de adopción societario distinto, que podría ser, por ejemplo, sobre el domicilio, el objeto de la empresa o el capital social, siempre y cuando se tenga el acuerdo entre los socios. De esta manera, la empresa no se disuelve ni deja de existir en el mercado comercial, ni mucho menos deja su existencia jurídica. Por lo contrario, es un cambio que conserva toda la personalidad y toda la fijación como ente comercial. A diferencia de la fusión y de la escisión, la transformación permite que la empresa mantenga todos sus conceptos entre activos y pasivos siempre y cuando no haya habido una variación de capital. ¿Qué pasa con la fusión? La fusión, en cambio, es la imposición en la que los patrimonios de dos o más sociedades se unifican en uno solo, con la intención de ¿qué? De coexistir y mantenerse como personas jurídicas y sujetos de derechos, pero que van a mantener una nueva existencia, que se podría denominar la sociedad fusionaria. Mientras que la escisión no es el total de los activos, sino son bloques patrimoniales que se escinden en una nueva personalidad jurídica o con una nueva empresa con la intención de mantenerse en el mercado y generar mayor lucro o incluso permanecer entre las actividades comerciales. La escisión muchas veces, al mover estos bloques patrimoniales, lo que intenta es que justamente amplíe el valor comercial, amplíe justamente el valor de mercado y amplíe su campo de acción con la intención de poder materializar mayores ingresos y mantenerse en el mercado, porque muchas veces se ven afectados porque dentro de sus actividades principales no ha logrado los resultados que tenía como objetivos o como metas. Entonces, determinada parte de su patrimonio en un bloque patrimonial y lo transmite en forma parcial o total para conservarse en una nueva empresa. Esta fracción patrimonial debe ser justamente
y delimitada en bloques patrimoniales. Si es que se pierde esta distinción entre el bloque patrimonial y se transmite parte del capital sin haberlo distinguido de la parte que quedará para la empresa inicial y se transmite hacia la escindida, entonces estaría perdiendo su personalidad jurídica y podría incluso confundirse con un tipo de fusión. Esta reorganización de empresas, por concepto básico y por ideas comerciales económicas, se entiende como la intención de que la empresa trate de subsistir en el mercado, mantenga la fuente generadora y aumente su valor comercial. Pero ¿qué pasa cuando estas empresas, en el interín de estas formas de reorganización, tienen saldos o créditos a favor? La ley actual, la ley del IGB y la ley del impuesto a la renta es específica respecto a los créditos que se pueden dar y cómo se deben transmitir hacia las nuevas empresas, ya sea la sociedad fusionaria o la que se forma tras la escisión. Aquí vamos a ver que también existe otra forma que no es necesariamente una transformación de empresa ni una transmisión de los bienes para fusionarse o un bloque patrimonial para escindirse, sino más bien es cuando la empresa deja de existir y termina sus actividades mercantiles. Entonces, ¿qué estamos? Justamente reiteramos la pregunta, ¿qué pasa con los saldos a favor por el IGB y por renta? Les mencionaba que la ley es bastante específica en qué pasa con esta transmisión. La base legal la encontramos en el reglamento de la ley del IGB, en el artículo 6º, inciso o apartado 12, y en la ley del IGB, en el artículo 24, respecto a los créditos del IGB. ¿Qué nos señala la norma? Que todos estos créditos que se hayan obtenido respecto a la empresa primera, que puede ser objeto de fusión o de escisión en su parte proporcional al bloque patrimonial, podrá transmitir los créditos y saldos a favor en la parte proporcional en la que se constituyan en la nueva empresa. Asimismo, la nueva empresa, que podrá ser denominada como adquiriente, puede utilizar este crédito fiscal y desde la fecha de la reorganización de la empresa. Lo mismo señala el reglamento de la ley del IGB, que determina que en el caso de la reorganización de sociedades o empresas, el crédito fiscal que corresponde a la empresa transferente se prorratea entre las empresas adquirientes, de manera proporcional al valor del activo de cada uno de los bloques patrimoniales resultantes respecto del activo total transferido. Esto quiere decir que la parte contable y la parte financiera de la empresa deberá distinguir las partes y el total de los activos con el cual se fusiona hacia una nueva empresa, la empresa fusionaria, o en la parte del bloque patrimonial que formará a la empresa escindida. Resultaría incongruente que la parte financiera que determina los valores de los activos no haga esta determinación exacta, porque encontraríamos la dificultad de que las nuevas empresas, para poder utilizar estos saldos a favor, no podrían hacerlo, dado que no tendrían un importe específico ni un valor porcentual que le permite esta utilización de crédito fiscal. ¿Qué pasa con el impuesto a la renta? También sigue la misma suerte, ya que los tributos fiscales se llegan a transferir nuevamente en la parte proporcional al valor del activo que haya sido transferido y que se reseccione por el adquiriente. Esto lo vamos a ver en el artículo 72 de la ley del impuesto a la renta. Pero ¿qué pasa cuando las empresas se liquidan? Cuando las empresas se liquidan, la ley del IGB señala taxativamente, y regreso a la PPT anterior, que no procede la devolución del crédito fiscal. Entiéndase que la intención de permanecer en el mercado comercial es lo que cita la norma y que trata de obtenerse como finalidad. ¿Por qué? Porque la empresa que se escinde o que se somete a un procedimiento de fusión intenta permanecer en el mercado y se mantiene como una fuente generadora, ya sea de ingresos, de producción y de fuente de trabajo. Y justamente ahí es que nos resulta bastante interesante poder tomar el principio de neutralidad, porque el principio de neutralidad, por concepto básico, lo que intenta denominar es que
no siempre en las operaciones comerciales se va a tener la recuperación del valor por los saldos generados. En palabras más simples, el principio de neutralidad nos dice que debe haber la mínima intervención de las bases normativas y de la ley y de los entes de autoridades jurídicas respecto a las actividades comerciales, dado que esta imposición de impuestos por el IGB o el IVA, que lo reconoce la normativa internacional y la doctrina internacional, no debe lograr justamente esta intervención que faculte hacia algunos una mayor virtud y una mayor ventaja, lográndose así una imparcialidad en el valor comercial. ¿Por qué? Porque asumirán algunos un mayor valor de mercado respecto a la producción y respecto a valores en el intercambio comercial, porque tendrán que asumir un impuesto que no pudieron deducir. Entonces, este arrastre de créditos por el IGB, por ejemplo, permite justamente mantener esta neutralidad. ¿Por qué? Porque podemos utilizar el crédito fiscal generado y a través de la solicitud de nuevas facturas que nos generan un crédito y tras la venta y la operación o el inicio de operaciones, cuando ya se genera la fusión, podremos obtener este match, que es justamente el debe y el haber. Obtener un crédito para luego utilizarlo tras la operación comercial que nos genera un haber fiscal. Ahora bien, ¿qué pasa con los efectos que involucran plusvalía en los activos y pasivos? Este término nos determina que existe un mayor valor respecto a los activos y respecto a aquellos bienes que han sido transferidos hacia las nuevas empresas o hacia la nueva identidad o personalidad jurídica. ¿Por qué? Porque han generado justamente una diferencia de valor computable que ha sido determinado y que se han ceñido hacia lo establecido en la Ley General de Sociedades. ¿Qué debería ser en este caso el contribuyente? Pues en este caso deberá generar el impuesto a la renta o los tributos indirectos que se han generado por el valor agregado. Existen diversos tipos de transferencia y de diversas formas para determinar este valor computable o la plusvalía o el mayor valor de los activos que permita determinar si es que justamente existe la obligación de un pago por el impuesto a la renta o por tributos indirectos por el valor agregado. Mientras que en la transformación de sociedades, como no se ha dado esta transferencia de bienes o de activos, no sigue la misma suerte porque la personería jurídica se mantiene única y existente, no ha tenido ninguna variación. En este caso, no nace la obligación del reconocimiento de ningún otro impuesto, ya sea por el impuesto a la renta o por el IGB, y tampoco conlleva el cambio en la participación porcentual de los socios. Por lo contrario, existe justamente un consentimiento que permite que los cambios sean parciales y que la empresa se mantenga en su identidad y que haya tenido solamente cambios, por ejemplo, como señalamos al inicio, en el objeto social, en las actividades o en parte del capital, pero no pierde su identidad como tal. Entonces no tendrá que reconocer ningún otro tributo adicional, sino que se mantendrá en el mercado como ya había venido existiendo. Caso distinto es en el caso de la fusión y de la escisión, en que en consecuencia a la transferencia patrimonial de los activos y pasivos se genera un mayor o una diversidad en el valor de la transferencia de activos que generarán la obligación del impuesto a la renta o del IGB por este mayor valor adquirido que representa un ingreso para la empresa adquiriente. También deberíamos entender que no solamente estamos hablando de créditos a favor, sino que las empresas, tras el resultado y el análisis financiero y la presentación de los estados financieros, no solamente tienen créditos a favor por el impuesto a la renta, por el IGB, sino también tendrán pérdidas generadas durante los ejercicios anteriores al proceso de fusión o de escisión. En este caso, ¿qué es lo que debería hacer el contribuyente con estas pérdidas generadas? Las podrá utilizar a efectos de hacer la disminución y el arrastre de pérdidas de la nueva empresa adquiriente o se verán perdidos en el desarrollo del inicio de actividades de la nueva empresa. Aquí justamente existe una crítica muy interesante,
que se convierte en una barrera que no permite que las empresas se sometan a un procedimiento de reorganización que les permita tener un mayor valor comercial y les permita también tener un mayor desarrollo de sus actividades y un aumento en la fuente generadora. ¿Por qué? Porque la reorganización de actividades, perdón, la reorganización de sociedades no te permite hacer el arrastre de estas pérdidas. Por lo contrario, se pierde ese derecho de las pérdidas generadas que pudieron haber sometidas a un sistema de arrastre de pérdidas, ya sea al A o al B, y se pierde este derecho y no se podrán utilizar las pérdidas hacia la nueva empresa adquiriente. Por lo contrario, solamente se podrán determinar las pérdidas en el ejercicio fiscal en el que nació la nueva empresa adquiriente, ya sea por fusión o por escisión, y en el valor porcentual al 100% del bloque patrimonial transferido o del valor que haya sido presupuestado y determinado para la fusión de la empresa transferente hacia el adquiriente. Entiéndase de esta manera que hay una limitación en el ejercicio de ciertos derechos, porque fueron derechos que ya se generaron. Es ahí donde justamente debemos entender la participación que tiene el principio de neutralidad. Como decíamos antes, el principio de neutralidad en lo que intenta es justamente actuar de manera imparcial para que las normas no permitan o no generen en los contribuyentes una desigualdad en el valor generado. ¿Qué pasa aquí? Cuando las empresas se someten a estos procedimientos, pierde derechos que ya se generaron y los asume como tal, como pérdidas que no va a recuperar. De igual forma pasa en los créditos por impuesto a la renta o por IGB, que si no son liquidados en su momento y no son determinados antes del procedimiento de fusión o de escisión, se verán perdidos, porque el contribuyente debe ser claro y específico en la determinación de sus valores, ya sea para activos y para pasivos, con la intención de que no tenga estas pérdidas tributarias que son saldos a favor o, como en el caso de las pérdidas generadas en ejercicios, para ser arrastrados hacia los nuevos periodos. La base legal para estos dos conceptos que se habían mencionado es el artículo 68 sobre la declaración del impuesto a la renta, que también se mantiene en correlación con el numeral primero del artículo 104 de la ley del impuesto a la renta, que habla justamente de la determinación y el valor que se deberá realizar para efectos de que los activos o los pasivos hayan tenido un mayor valor o costo computable antes del procedimiento de fusión y escisión, que permitirá justamente el nacimiento de la nueva obligación para el reconocimiento del impuesto a la renta o para el IGB. Y respecto al arrastre de pérdidas, el artículo 106 de la ley del impuesto a la renta claramente determina que en las reorganizaciones de sociedades, el adquiriente no puede imputar las pérdidas tributarias hacia el transferente. Y en caso el adquiriente tuviera pérdidas tributarias, no podrá imputar contra la renta de tercera categoría que se genere con posterioridad a la reorganización. Esto quiere decir que desde la notificación que se hace a SUNAT y después de los 10 días hábiles en la que SUNAT ya reconoce el procedimiento de reorganización de la empresa y en el que se haya tenido, según estados financieros, pérdidas tributarias establecidas, no podrán ser transferidas ni ser utilizadas como un derecho adquirido hacia la nueva empresa adquiriente y solamente serán proporcionales en el valor en el que se hayan transferido por el bloque patrimonial reincido y por el valor porcentual que se haya dado por una fusión. En ese porcentaje desde el inicio de la actividad comercial de la nueva empresa adquiriente por el 100% de su valor, pero solamente si es que nacen pérdidas o se generan pérdidas durante ese ejercicio y después del conocimiento de SUNAT por el procedimiento de reorganización hacia adelante. Si es que la empresa llegara a utilizar y hacer este arrastre de pérdidas con la intención de obtener saldos a favor en la determinación de una DJ anual, resultaría como una omisión tributaria, puesto que estaría tratando de utilizar en efecto pérdidas que por derecho no le son adquiridas. Y nuevamente ahí entendemos que justamente
a pesar de que la Ley General de Sociedades y en nuestra actividad comercial vemos que muchas empresas cuando nacen no logran las metas con las cuales fueron creadas o por las cuales fueron creadas y que intentan permanecer en otras empresas o fusionarse o determinar parte de su bloque patrimonial en una parte total y parcial a efectos de nacer en otra empresa, pero con esta barrera tributaria que no les permite utilizar sus pérdidas generadas, que ya son derechos que nacieron y que asumieron en su momento, pues se convierte en una barrera patrimonial y la empresa se ve obligada a seguir subsistiendo en el tiempo con la intención de poder recuperar de alguna forma el capital que se vio relacionado a una pérdida comercial, ya sea por un error en la determinación de costo o de valoración de los productos. Entonces, la ley ciertamente es muy estricta en el reconocimiento de estos saldos y muchas veces desventajosa para el contribuyente y más aún si es un pequeño empresario que podría fusionarse con el vecino de la esquina que tiene determinado negocio y que comparten en similitud de las actividades comerciales con la intención de mantenerse en el mercado, pero va a tener justamente esta barrera que no va a poder utilizar los créditos o los saldos a favor por estas pérdidas generadas. Sí podrá utilizar los saldos por el impuesto a la renta, por el IGB en su parte proporcional y equivalente, pero no por estas pérdidas. Ahora, estas barreras simple y sencillamente permanecen en el tiempo. Imaginemos bloques económicos mucho más importantes, como una empresa como puede ser Graña y Montero, como puede ser una Telefónica, si busca justamente mantenerse en el tiempo y con ello lograr lucrar en mayor efecto y en mayor valor, va a tener nuevamente esta barrera. Este tema, más que tributario, también resulta o tiene un matiz comercial, porque nuestras sugerencias como asesores, como abogados de empresa o incluso como tributaristas o contadores, economistas, nos vamos a dar cuenta que representan un límite en el ejercicio de derechos adquiridos que se han generado por la actividad comercial y que se hayan perdidos. El escenario más dificultoso, el escenario más terrorífico es en el caso de la liquidación de empresas, en el que la empresa se ve realmente afectada en cualquiera de las causales por disolución y luego liquidación de la empresa que establece la Ley General de Sociedades, veremos que justamente pierde todos estos derechos, como es el derecho al reclamo del impuesto a la renta, de saldos por el impuesto a la renta, y el derecho al reclamo por IGB, como ya lo habíamos mencionado en el artículo 72 de la Ley del Impuesto a la Renta y también en el artículo 24 de la Ley del IGB, en el que vemos que en los procesos de liquidación la empresa no podrá utilizar estos créditos a favor. Y aquí nos damos cuenta que estamos transgrediendo el principio de neutralidad, porque todo este valor que ya ha sido asumido y que ha generado un débito para la empresa, un egreso para la empresa, será retomado y será absorbido por ella. Va a tener que asumir esta pérdida por créditos obtenidos y que generan un valor en exceso y no le podrá solicitar a la administración tributaria una devolución de esos créditos a favor. Entiéndase que en un proceso de liquidación, las empresas se someten a toda una congruencia de acreedores. Todos los acreedores se mantienen en un círculo y tratan de imputar hacia la empresa en proceso de liquidación sus acreencias. Ahora, ¿qué pasa con la empresa que tiene justamente también valores y cuentas por cobrar? La SUNAT como administración tributaria tiene en custodia los saldos a favor, pero vemos aquí este parámetro de que la misma norma taxativamente le dice que si, por ser la administración tributaria no le podrá reclamar como que si fuera un cliente cualquiera, como que si fuera una cuenta por cobrar cualquiera. Le pone la barrera de que si tú te sometes a un procedimiento de liquidación, pierdes ese derecho adquirido y tú debes asumir ese valor que ya pagaste como una pérdida establecida. Una empresa que se encuentra en proceso de liquidación muchas veces lo hace porque está en quiebra y ya no tiene liquidez y tiene creencias que absorben en mayor porcentaje sus activos y todos los bienes que incluso tras un remate no podrán cubrir todas las creencias que tiene. Poder recibir una respuesta como esta, que ha sido expresada en la norma, representa total imparcialidad,
porque estamos viendo que no existe esta preponderancia de derecho y de bienes jurídicos en la que se mantiene la idea de que el contribuyente y que la administración tributaria son uno más en el circuito comercial, en el que si te debo, tú me debes pagar, y que si tú me debes, también me debes pagar. Pero situación distinta se da cuando el contribuyente o la empresa se somete al procedimiento de liquidación y tiene acreencias en la que SUNAT es el beneficiado. En ese caso, la administración tributaria sí se constituye como un acreedor más en el procedimiento de liquidación y le exige a la empresa que le haga los pagos que están pendientes por tributos o por obligaciones tributarias que se hayan generado en el ejercicio contable. Entonces, ahí vemos la paradoja de que la norma establece con total imparcialidad derechos a favor de la administración tributaria que tiene cuentas por pagarle a la empresa, pero sí le determina y le mantiene el derecho de que cuando le debemos a la administración tributaria sí debemos cumplir con esta obligación. Por eso señala y se ha dado de forma muy clara que el principio de neutralidad se ve transgredido, porque no estoy ayudando a que la empresa se mantenga en el tiempo, porque si bien es cierto se va a someter en un procedimiento de liquidación y no va a mantenerse en el circuito comercial de la ida y venida de productos y de la ida y venida de obligaciones. Pero sí nos damos cuenta que se está transgrediendo este principio porque no estamos llegando a esta equidad y esta parcialidad jurídica, sino que estamos viendo que se desvirtúa la norma a efectos de favorecer a la administración tributaria y mantenerse justamente como un ente superior que siempre nos va a exigir obligaciones, pero si ellos tienen obligaciones hacia nosotros, no las podremos reclamar, como es en un procedimiento de liquidación de empresas. Aquí justamente hay algunas ideas sobre el principio de neutralidad que señalan literalmente que estas deben alterar lo menos posible la demanda y la oferta de los bienes. ¿Por qué? Porque esta demanda que se va y viene en los bienes son valores y son costos que no se han incluido dentro de la determinación del valor del producto, sino que dentro del costo y del presupuesto de la empresa solamente presupuesta, por ejemplo, materias primas, mano de obra, gastos directos, gastos indirectos, gastos administrativos, gastos de venta, pero los impuestos no los reconoce como un valor computable para su precio de venta final. Los añade tras esta determinación, porque asume que dentro del desarrollo comercial podrán ir y venir porque va a generar una partida doble en el debe y en el haber. Va a vender productos y va a comprar productos para generar y mantener su fuente generadora. Entonces ahí va a poder encontrar este debe y haber, que es la ida y venida de este valor comercial, y no hay una pérdida que genere esta diferencia y que lo afecte directamente. Y ahí sí se mantiene el principio de neutralidad, porque llegamos a la misma idea de que altera lo menos posible las decisiones de los agentes económicos. Por lo contrario, se mantiene en una pérdida indirecta porque no asume estos impuestos indirectos, sino que se mantienen en la actividad comercial. ¿Qué pasa si es que en la determinación de este costo del precio que se traslada a través de los terceros para la venta de los bienes, como yo tengo este crédito a favor, me someto a un procedimiento de liquidación, yo asumo como empresa el valor de mi producto, asumí como empresa mis gastos comerciales, asumí como empresa mis pérdidas y también asumiré dentro de mis obligaciones este impuesto que daré por pérdida. Aquí mantenemos la idea de que el principio de neutralidad no se mantiene en un procedimiento de liquidación de empresas. Tampoco se mantiene en una idea del arrastre de pérdidas que se generan durante el ejercicio comercial de la empresa. Por lo contrario, serán asumidas por la empresa que ha generado las pérdidas y que ha generado este saldo a favor en un procedimiento de liquidación. La situación es bastante complicada y bastante controvertida, porque si nos damos cuenta, como empresas no vamos a mantenernos con la idea de desarrollarnos en el ámbito comercial, sino que antes de someternos a un procedimiento de liquidación, vamos a pensarlo 2 veces, porque vamos a saber que vamos a tener obligaciones por cumplir hacia todos nuestros acreedores, pero no vamos a tener los mismos derechos de respuesta, porque vamos a tener barreras como estas.
en la que la ley del impuesto a la renta es específica en su artículo 72 y la ley del IGB en su artículo 24 sobre el reconocimiento de los saldos a favor. Situación que sí se contrapone en los casos de reorganización de empresas, porque sí se pueden transferir los créditos a favor por impuesto a la renta y por IGB en una parte proporcional, y que la empresa debe determinar de forma cuantificada y específica cuáles son esos valores, cuáles son esos importes, el valor porcentual que va a tomar el adquiriente respecto al transferente. Si es que estas delimitaciones no se establecen de la forma correcta a través de los estados financieros, la empresa nuevamente se verá afectada por este principio de neutralidad y los efectos que la misma norma le reconoce. He visto casos en los que una empresa, por procedimiento comercial, que se ha visto sometida a un procedimiento de reorganización y por errores en la determinación de valores en los estados financieros, ha perdido créditos a favor, ha perdido saldos a favor por el impuesto a la renta y no ha tenido forma de imputarse en beneficio estos saldos a través de una devolución o un reclamo, porque es una bastante incisiva, en el reconocimiento de estos saldos. Hay una situación muy parecida en los casos en los que se dan consorcios consorcios de las empresas, porque los consorcios comerciales o los consorcios, la Ley General de Sociedades los reconoce no como una personería jurídica, sino los reconoce como un acuerdo en la cual dos empresas, sin perder su identidad jurídica, se unen con la intención de hacer una nueva actividad. Por ejemplo, puede ser Graña y Montero y ICSA, que van a ser la línea 4 del tren, ¿no? En la que se unen para hacer todo el desarrollo de, no sé, de la parte Ate, Lima y Chosica, por ejemplo, ¿no? Estoy divagando. Entonces, aquí, ¿qué pasa con esta identidad? Podrá someterse a un procedimiento, podrá darse la idea de que este es un tipo de reorganización de empresas, y ¿qué pasa con esos saldos a favor? He visto situaciones y consultas en las que este nuevo acuerdo de consorcio comercial intenta integrarse hacia una nueva empresa. Entonces aquí tenemos que ir a una parte más dogmática y entender que el consorcio en esencia es un acuerdo o un pacto comercial, más no tiene personalidad jurídica y tendrá sus efectos y sus créditos a favor hasta agotarse, siempre que tenga contabilidad, no tenga una contabilidad independiente, porque cada una de esos elementos surtirá los efectos en su parte comercial. Sin embargo, si es que tienen una contabilidad independiente, serán asumidos respecto al valor comercial que fueron instaurados y con los que aportaron para hacer el acuerdo societario de consorcio. Los saldos a favor de la ley del impuesto a la renta, cuando se liquide un consorcio, seguirán la misma suerte, se pierde. Entonces aquí nuevamente nos vemos involucrados en esta misma barrera. Si dos empresas, pequeñas empresas, se unen para hacer un consorcio y no una alternativa de reorganización de sociedades, se verán con la misma barrera, que al disolverse también perderán estos créditos a favor o estas pérdidas generadas. Solamente se podrán mantener en el tiempo hasta la existencia del consorcio. Por idea equivocada, he visto casos en los que los consorcios intentan inscribirse como entidades jurídicas con personalidad jurídica hacia otras empresas, con una idea de fusión o de escisión, lo cual es incorrecto, porque les reitero, dogmáticamente son acuerdos o pactos comerciales, mas no tienen la calidad de personalidad jurídica ni la capacidad para ser reconocidos como empresa. Y siguen la misma suerte en un procedimiento en el que se cierra el consorcio y se concluye porque se da por fin el objeto por el cual fue creado. Los saldos a favor deberán agotarse en el consorcio sin la forma de poder recuperarse. Estas situaciones en reorganización de empresas y consorcios, que es lo último que estamos denominando, exponiendo y tratándoles de explicar, nos da nuevamente la idea de que los créditos solamente se pueden agotar hasta la existencia de la empresa y cuando se llegan a transferir en el caso de organización de sociedades. Pero si estas terminan el objeto por el que fueron creadas y se disuelven y se liquidan,
La norma es bastante específica y nos va a señalar que los créditos obtenidos se dan por perdidos. Y nuevamente se ve vulnerado el principio de neutralidad, porque la empresa y el empresario que tenía el supuesto de que no iba a imputársele el costo por el impuesto que genera la actividad comercial, se verá afectado y va a asumirlo como una pérdida adquirida por el hecho de querer disolver su empresa o por el hecho de que el consorcio que dio objeto a la nueva actividad para la cual quiso lucrar y quiso obtener un ingreso, también será perdido. Entonces tendrá una doble afectación. Los egresos que ha generado y los impuestos que haya pagado en exceso y que hubieran generado una devolución, un procedimiento común de reorganización, los verá perdidos. Hay situaciones muy similares en que en la práctica vemos que las empresas tratan de imputarse y hacer reclamaciones hacia la administración tributaria, pero he revisado por estas consultas que el Tribunal Fiscal incluso es bastante inquisitivo, por llamarlo menos, y le señala que la norma, al ser tan específica en la determinación de que los créditos no podrán ser otorgados tras un procedimiento de liquidación, ni que tampoco las pérdidas podrán ser arrastradas hacia una nueva empresa adquiriente tras una liquidación de empresas o tras la liquidación de un consorcio, son créditos que se verán perdidos y son utilidades que se verán perdidas y son valores que la empresa no podrá recuperar. A manera de conclusión, nos podemos dar cuenta que la organización de empresas tiene que darse una vista doble si realmente nos conviene reorganizar una empresa, a pesar de que la Ley General de Sociedades trata de impulsar estas actividades, así como también algunas recomendaciones económicas, tratan de impulsar estas actividades para que las pequeñas empresas que se vieron afectadas por el desarrollo de los bienes y de la tecnología y que no tuvieron la capacidad y que intentan fusionarse con otras, deben pensarlo 2 veces, porque no siempre van a tener a favor todo lo que pudieron obtener como empresas únicas. Van a verse afectados hacia esto, ¿no? Que no van a poder arrastrar las pérdidas, que si es que se liquidan no van a poder tener los créditos a favor, no van a tener recuperaciones, ni devoluciones, ni ese crédito que usualmente lo mantenían como activo, como cuentas por cobrar en sus estados financieros, se van a ver como castigadas y como pérdidas. No las van a poder recuperar. Situación bastante paradójica, pero lamentablemente nuestra norma es bastante estricta en estos temas y las reorganizaciones deberán pensarse siempre desde el punto de vista económico y sobre las implicancias tributarias y obligaciones tributarias que esto van a nacer. Como nos habíamos dado cuenta, la ley es específica y nos dice que si es que yo tengo obligaciones por cumplir, es decir, si es que hay plusvalía hacia mis activos y mis pasivos, yo debo reconocer el impuesto a la renta, en determinación al costo computable o los tributos indirectos que se generen. Pero si es que no soy bastante específica en mi determinación de valor sobre estos créditos a favor, también los voy a perder. Entonces, el análisis económico de estos aspectos debe ser bastante preponderante antes de hacer un procedimiento de reorganización. Y en el caso de las liquidaciones de empresa, también, porque ya de por sí tendré la idea de que habré perdido no solamente las acreencias que haya tenido como pendientes, sino que aquellas acreencias que estén relacionadas a la autoridad tributaria también se darán por perdidas. Hasta ahí, este es el tema que se ha venido desarrollando por lo que es reorganización de sociedades, saldos y créditos a favor por el impuesto a la renta y alguna implicancia con el principio de neutralidad. No sé si hasta ahí quizás hay alguna consulta. Si no, por el contrario, ya estaría finalizando el tema exposición. Espero que haya sido de su agrado y más aún si es que tienen alguna intención de poder reiterar temas parecidos a esto, me encantaría volver a participar en la Sociedad Peruana de Derecho para la Comisión de Derecho Tributario. Y los invito a que siempre los martes nos sigan a través de la página de Facebook para poder mantener conocimiento, para poder siempre mantenernos informados, más aún por todo este tema coyuntural que se está dando en materia tributaria, los cambios que se ha dado, que hemos visto en el cambio de gobierno y que siempre como profesionales deberemos mantenernos activos en conocimiento e ir estudiando día a día. Gracias por la presentación y muchas gracias también por su atención.